El caso de Plotier, el femicidio de Cielo López ha sacudido el escenario social, político, periodístico, comunicacional. No es para menos porque es un caso terrible, un drama sin antecedentes. ¿Eh? Y a nosotros nos interesa un abordaje que más allá de los datos particulares del hecho en sí, pone en el tapete la discusión respecto de la violencia de género, femicidio. Y entonces hemos convocado en esta oportunidad a Valeria Amstein, que es politóloga, que trabaja en la Fundación La Ciudad, para charlar de estos temas y poder comprender, y en ese comprender también ver cuáles son los caminos a seguir que permitan, no sé si resolver estos casos, pero sí encontrar alguna alternativa, alguna vía más saludable. Gracias por aceptar la invitación, Bueno, Valeria. gracias por convocarme. ¿Cuál es tu impresión respecto de esta temática que es ciertamente compleja? La pregunta es muy amplia, pero intenta, bueno, tener una primera impresión tuya respecto de esto, más que una temática problemática. Sí, bueno, la primera impresión es que en Argentina en particular estamos en una situación muy grave con respecto a los indicadores de violencia de género. Cuando hablas de Argentina y de esos indicadores graves, los estás haciendo en términos comparativos con quiénes. Comparativos con países de América Latina, porque bueno, compararlos con por ahí con países de Europa no tiene mucho sentido porque hay otros estándares generales de vida, digamos, que no ameritan, pero comparado con América Latina estamos bastante arriba en el ranking. De hecho, la ONU está ya mirando a Argentina con otros parámetros, digamos, en cuanto ¿Y, a y, los y, indicadores. y cuál es la sospecha, digamos, a qué se debe esa situación? Bueno, como vos decías, la violencia de género es un fenómeno que tiene varias causas, pero que se basa sobre todo en las desigualdades que hay, desigualdades estructurales y culturales entre hombres y mujeres. Esas desigualdades tienen muchas expresiones y la más grave, la más terrible es la violencia física, digamos, la violencia contra la vida de las mujeres, como en este caso los femicidios. Y en Argentina fueron estadísticas que vienen desde el 2009 que se están registrando los femicidios como tales, que antes eran asesinatos o los llamados crímenes pasionales. Bueno, hay Eh, una corriente dentro de la psicología que dice que, eh, no digo que defiende esta definición o calificación de crímenes pasionales, pero sí que dice que así como el amor es una pasión, el odio también es una pasión. Y explica, digamos, sí, este adjetivo o la utilización de este adjetivo por ese lado. nosotras lo que entendemos es que hay que correrse, digamos, de los enfoques que por ahí ponen a los femicidios o a la violencia de género en la situación individual. Porque obviamente cada femicida y cada mujer que fue asesinada va a tener una trayectoria de vida diferente. Lo que nosotras planteamos es que hay un hilo conductor en todo esto, que es la violencia de género y que es la desigualdad. Y que los femicidios son motivados por estas desigualdades estructurales que hacen que los hombres consideren que las mujeres estamos en una situación de inferioridad y que de alguna manera debemos pertenecerles, digamos. Porque si vos te pones a mirar, atrás de cada femicidio en realidad hay una mujer que dijo que no, que dijo basta, que dijo no quiero esto, y una reacción absolutamente desmesurada de ese hombre. Eso lo ves en un término individual, pero en realidad es la expresión de un fenómeno cultural que es mucho más profundo. Entonces, bueno, lo que nosotras pensamos, digo nosotras hablando desde el movimiento de mujeres y desde las profesionales que venimos siguiendo este tema, es que lo que hay que empezar es justamente a desestructurar y a desarmar estas formas de entender las relaciones entre hombres y mujeres. ¿El abordaje entonces es en el plano de la educación? Y el plano de la educación es fundamental, porque es la herramienta más masiva, digamos, y más extendida para
empezar a construir otras formas de vincularse entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, digamos. Y podría, en función de lo que acabas de decir, eh, que esto podría interpretarse también como una frustración o fracaso del actual modelo educativo. Sí, sin duda que el actual modelo educativo necesita ser revisado en varios aspectos, pero en este en particular, sí, la verdad que falta, pero también digo, lo que sucede en el plano educativo también es parte de lo que sucede a nivel más general en la ausencia del Estado, tanto del Estado nacional como de los estados provinciales, de reconocer esta gravedad de la que te hablaba al principio y de intervenir en función de ese diagnóstico. O sea, es que también se ha dado en el último tiempo una pérdida de centralidad de la escuela, o sea, del sistema educativo en la formación de las personas. Y, y, y esa formación también está condicionada, está formateada también por otras instituciones u otros actores que pueden ser los círculos de los vínculos más cercanos, y no solamente los familiares, sino el grupo de pares, el grupo de amigos, los lugares de pertenencia, pero también las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuando antes de empezar la charla teníamos aquí un pequeño debate respecto de cómo la comunicación también aporta, digamos, a esta problemática. ¿Cuál es tu mirada? Sí, como vos decís, hoy la comunicación es mucho más amplia y está mediada por, digamos, ya no hay tantos intermediarios, ya no es solo lo que nos transmiten los medios formales, sino que hay otras formas de informarse, pero más allá de eso, me parece que sí es importante que quienes están en los medios masivos, tengan una visión responsable, digamos, de lo que comunican, de cómo lo comunican, y que eso se vea reflejado hacia abajo, digamos, porque si no, digamos, si pensamos que todo puede ser, porque total en las redes hay de todo y se dice de todo, seguimos abonando a eso. Me parece que las redes hay un ida y vuelta y también son un reflejo de otras estructuras más formales, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo por ahora irreemplazable el rol que tienen los medios masivos y los medios más formales o más tradicionales en construir determinados mensajes. Puntualmente en el caso de Cielo, bueno, la verdad que va a haber que revisar un poco. Claro. Eh, ¿Cuáles son los resortes a activar para ir trabajando esta temática? Bueno, como te decía, me parece que lo primero que hay que hacer es reconocer esta situación y que el Estado empiece a intervenir en función de reconocerla. Porque hoy, por ejemplo, hay proyectos presentados para declarar la emergencia por violencia de género que no se están tratando. ¿Y qué implicaría? Implicaría destinar más recursos y implicaría que el Estado lo tome como una emergencia, como lo que es, digamos. Implicaría que haya refugios, implicaría que haya mayores presupuestos para esto que hablábamos de políticas educativas con perspectiva de género, implicaría que haya mayores equipos atendiendo las situaciones de violencia. Obviamente hay que actuar en varios niveles. Digo, por ahí hay distintas formas de violencia de género. Una es la necesidad urgente de atender a las mujeres que denuncian violencia de género, que en su mayoría se dan las relaciones intrafamiliares o relaciones interpersonales. Y hay otro nivel que tiene que ver con cómo vamos desarmando y desarticulando esas estructuras machistas y esas estructuras violentas que están en la sociedad y que tiene que ver con esto de la educación, de la prevención, campañas masivas. Digo, hoy en Neuquén en particular estamos en una época de campañas electorales y la verdad que no se ve después, durante el año, que haya un correlato, por ejemplo, de la misma cantidad de plata invertida en mensajes contra la violencia de género, por ejemplo. Uh-huh. Digo, ¿qué pasaría si hubiera campañas de tal magnitud como las campañas electorales que estamos viendo, con mensajes contra la violencia de género, por la igualdad? Valeria, te agradezco muchísimo la gentileza que he tenido de darnos estos minutos de tu tiempo. Bueno, gracias a vos. La fundación que preside Pedro Basaúl se llama APANC. Es la
Es de Amigos y Padres de Niños con Cáncer, la Fundación de Amigos y Niños con Cáncer. Como te decíamos en la apertura, una institución loable que recientemente ha sido distinguida con el premio Jaime de Nevares y que lleva adelante un emprendimiento en la ciudad de Neuquén que permite alojar a los niños bajo tratamiento oncológico, pero también a su familia, que vienen de otras latitudes y que necesitan ese ámbito de contención. Y hablamos también con Valeria Amstein porque nos interesaba el abordaje de este tema, esta situación planteada en Plotier con la muerte de Cielo López, pero no para abundar en detalles sobre lo macabro de este hecho, lo horroroso de este hecho, lo repudiable de este acontecimiento, sino para saber qué herramientas tenemos como sociedad, como comunidad, institucionalmente, los estados, las personas, cada uno en términos individuales, para poder empezar a revertir esta situación que se nos plantea y que, por la información que nos daba Valeria, alcanza niveles preocupantes en la Argentina de estos tiempos. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por la gentileza de estar nuevamente con nosotros. Hasta la semana que viene.